En el mundo de la salud, tu vocación merece la mejor defensa legal. Bienvenido a Código Blanco con Mirna Abogada, el podcast que acompaña a los profesionales de la salud en cada paso legal. Aquí encontrarás las claves para que tu establecimiento cumpla con COFEPRIS, protección civil, impuestos, propiedad intelectual, marketing ético, arquitectura sanitaria y mucho más, siempre de la mano de expertos. Soy Mirna Abogada, tu aliada jurídica para que ejerzas tu profesión con total tranquilidad. Escucha Código Blanco y descubre cómo tu práctica médica puede estar segura, crecer y cumplir con la ley. Disponible en todas las plataformas de podcast. Código Blanco, defensa legal en salud. Estamos en otro episodio más de Código Blanco. Así como los hospitales y clínicas tienen un código rojo que es para atender situaciones emergentes y de mucha atención en medicina, bueno, en el podcast de Mi Abogada tenemos Código Blanco, que es un podcast que acompaña a los profesionales de la salud en cada paso legal. En este segundo episodio tenemos un invitado especial que es Hugo Andaraco Alcántara. Él es especialista en tema de protección civil y lo vamos a llevar hacia el área de los profesionales de la salud. Nosotros estamos muy interesados en que los médicos, profesionales, clínicas, hospitales, farmacias, spas, así sea un chiquito, un spa, un salón de belleza, pues tiene que tener protección civil. Entonces, en este momento lo que vamos a hacer, pues, es tratar de aterrizar esa disposición legal, ¿no? Porque también, pues, es por protección de toda la población, pero también porque están sujetos a multas, a sanciones, a cierre de sus establecimientos. Y es por eso que tenemos aquí a Hugo Andaraco Alcántara, que pues se dedica a todo eso desde hace mucho tiempo. Estamos platicando ahorita detrás de cámaras. Tiene mucha trayectoria, es ingeniero en procesos de producción, tiene también, ojo, también tiene una cédula de enfermería general, oh sorpresa, ¿no? Que también sabe del área de la salud y también estudió como oficial de sanidad, aunque por ahí dejó ahí trunco para seguir en otras actividades, pero lo importante es que está muy relacionado con el área de la salud y tiene una empresa que es una consultoría de protección civil, es instructor, está dedicado a la gestión de trámites empresariales, elabora todos los programas de protección civil ante el gobierno del estado. Bueno, él se enfoca mucho acá en el Estado de México, en Ciudad de México, pero también puede tener capacidad para tener otras alternativas en otras entidades. También puede implementar brigadas funcionales, elaboración de la normativa de Secretaría del Trabajo y Previsión Social, también hace trámites ambientales. Digo, tiene una trayectoria súper, súper interesante. Estamos hablando con realmente especialistas y bueno, también hace análisis de riesgos, previsión o instalación de equipos contra incendio. Yo veo que tiene muchísimos cursos de incendios. Eso sí, veo su lista de cursos y no, es interminable. Y tiene muchos colaboradores, ¿no? Tiene una empresa en donde trabaja con varias personas y también tiene ingenieros ambientales, licenciados en administración y por supuesto muchos técnicos, ¿no? Que llevan todo este trabajo que pues no cualquiera, ¿verdad? No cualquiera se mete a la protección civil. Admirable, por supuesto, estar ahí en el campo de batalla, en los simulacros y por supuesto también prevenir, ¿no? Que la base de todo esto pues es prevenir los riesgos con la población. Y pues bienvenido, Hugo, muchas gracias por tu tiempo, por tu dedicación y pues vamos a empezar. Tú dinos ¿por qué tenemos que hablar de protección civil en una clínica o en un establecimiento de salud? Hola Mirna, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Les agradezco pues haberme invitado. Muchas gracias por los generales y las flores. Te lo agradezco mucho. Ok. Bueno, pues adentrándonos en tema, te comento, protección civil, pues en realidad tiene la función como tal, lo dice la palabra, protegernos los civiles. La protección civil se derivó debido a que poquito antes del sismo del 85 no teníamos nosotros una estructura como tal bien establecida para qué hacer en caso de cualquier tipo de siniestro. Después del sismo del 85 se desencadenó una ardua labor que ha desarrollado durante ese tiempo para implementarse en todas las unidades de negocio. Yo le denomino, o mejor dicho, en medio de protección civil le denominamos unidad de negocio cualquier negocio que sea lucrativo. No importa si es AC, cualquier unidad de negocio debe de cumplir. Dentro de ellos incluyo unidades y edificios de gobierno. Entonces, ahorita enfocándonos en la parte de clínicas, unidades, farmacias, hospitales de primero, segundo, tercer nivel, etcétera. De igual manera, está estipulado en el civil que deben de contar con un programa
interno de protección. Las unidades pequeñas, menos municipios, ¿sí? Llegan a manejar planes de atención de emergencia, que es un programa de protección civil. ¿Qué es la protección civil? Es un plan de atención de emergencias común. ¿Qué es lo que debemos de tener nosotros? El el tener bien estructurado como tal, ¿sí? Una unidad interna de protección civil, la cual haga las funciones, ¿sí? De proteger no solamente a los trabajadores, sino también a nuestras visitas y por ende el inmueble. Siempre me voy por la gente, perdón, pero primero procuro a la gente y luego el inmueble. Sí. Entonces, protección civil siempre va a ser importante porque tengo que saber cómo actuar. Se divide en tres etapas: la prevención, la acción y el restablecimiento. Son las tres etapas de protección civil. Pequeñas unidades, medianas o grandes tienen que tener este tipo de planes de atención de emergencia. En algunos municipios solamente les llegan a pedir a ellos que cuenten con un extintor, que cuenten con una pequeña capacitación en el uso de manejo de condiciones de emergencia, ¿vale? Para que ellos les puedan dar su visto bueno, ¿vale? Ya cuando son clínicas que ya tienen una concurrencia mayor, entonces sí les piden un programa interno de protección civil. Los hospitales, cuando entran en clasificación de gobierno, ya se les pide un programa especial de protección civil. ¿Cuál es la diferencia? Depende del tipo del evento. En este caso, eh, Protección Civil maneja la parte operativa a rango municipal, donde el municipio, a través de sus inspectores, van a verificar en primera que nuestras instalaciones estén en óptimas condiciones, que cuenten con lo mínimo necesario, ¿vale? Cuando me refiero a mínimo necesario, debemos de contar con los medios para atención como una emergencia, como es un extintor, un botiquín equipado, contener nuestros señalamientos que corresponden a seguridad, como rutas de evacuación, salidas de emergencia. Si tenemos aglomeración de gente, como en algunos consultorios, ya les están obligando a colocar alarmas sísmicas también, ¿vale? En algunos casos nos dan la oportunidad de colocar un medio de alertamiento, llámese un silbato, llámese una sirenita de botón de pánico, etcétera, pero sí algo que pueda alertar a la gente. Entonces, esos son los requisitos mínimos que nos piden en todas las unidades de negocio. El desconocimiento, que es una de las principales causas que nos afecta, porque la mayoría pues desea emprender un negocio, les gusta poner una clínica, un spa, algo, y nos vamos por la parte de inversión de lo que me genera. Y entonces la parte de seguridad la mandamos como un gasto, no como una inversión. El tema es cuando llega el bando municipal y nos encuentra que no cumplimos, es cuando efectivamente las unidades de negocio se encuentran con un problema y pueden presentar hasta la clausura del inmueble, ¿vale? Para que lo tengan Totalmente. presente, perdón, Protección Civil Municipal sí tiene la facultad de llegar a clausurar un inmueble por no contar con un programa de protección civil porque está poniendo en riesgo la integridad de la gente, ¿vale? Mucha gente me cuestiona, pero ¿qué riesgo puedo tener yo como, como farmacia, como pequeña clínica, como spa, como para barbería, etcétera, para con la gente? El hecho de no contar con un plan de atención de emergencia, de que tú como responsable del inmueble no sepas cómo actuar ante una emergencia, eso es un riesgo inminente para una persona, porque tú en lugar de ayudarlo, puedes perjudicarlo. Esa es la pregunta clave que todo mundo debe de entender. Si no sabemos cómo actuar, nos vamos a convertir en parte del problema y no en parte de la solución. En ese momento ya es un riesgo para el inmueble. Así lo manejan los municipios. Legalmente, tú como abogada me puedes apoyar y reforzar en esa parte, ¿sale? Dice la ley que debe de existir un riesgo inminente para poder realizar una clausura de un inmueble, pero a fin de cuentas es la interpretación de un verificador. Y si el verificador me dice que el riesgo inminente es creado por el mismo propietario, ya no hay forma de que nosotros nos eximamos de esa parte. Y la ley dice que el desconocimiento no me exime de una sanción. ¿Mm? Sí, así es. Entonces, hablando digo, sabemos que hay un marco normativo general que aplica a nivel nacional, pero también hay especificaciones estatales en donde pues tú te tienes que adecuar, porque es diferente ir a hacer no sé, tener regulado en protección civil en una alcaldía, que es distinto tenerlo en un municipio. A mí me ha tocado que pues no saben cómo Ujú. hacerlo. Yo veo que es importante, es inminente tener
todo la señalética. Bueno, nosotros decimos protección civil y pensamos en un extintor, pensamos en una ruta de evacuación, en un letrero, ¿no? O sea, pensamos en señalética, pensamos que colocarlo ya con eso cumplimos. Pero, ¿qué pasa si finalmente sí ocurre algún acontecimiento que traiga consecuencias, responsabilidad civil y penal, ¿no? También de algún establecimiento. Y es por eso que, digo, en tema COFEPRIS, nosotros vemos las actas de verificación y vemos que pues sí piden como protección civil, pero no lo revisa COFEPRIS puntualmente. Eso lo revisa la autoridad, la estatal o la municipal. Pero también está la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ¿no? Los riesgos de los trabajadores, que esas actas están, si las de COFEPRIS están inmensas, las de Secretaría del Trabajo y Previsión Social son al triple de detalladas y el riesgo del trabajador y esas cosas, ¿no? Entonces, tú dinos así, de los documentación y requisitos básicos para que alguien diga, yo ya estoy en regla, no pongo en riesgo ni a mis trabajadores y no pongo en riesgo a mis clientes y además pues soy un establecimiento de salud, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los documentos o requisitos básicos que tú le puedas recomendar a los profesionales de salud para que puedan tener regularizada esta parte? Ok, antes que nada, siempre que iniciemos cualquier unidad de negocio, es indispensable que el lugar que nosotros lleguemos a rentar, o aunque sea propio, regulemos primero la parte del uso de suelo. Eso es indispensable. Porque la principal causa de clausura es el uso de suelo, porque acostumbramos a poner la accesoria dentro de mi casa o voy y rento un localito y de palabra, ¿sabes qué? Oye, Mirna, réntame tu local que tienes ahí en tu casa. Ah, sí, dame 3,000 pesos, ¿no? Y queda completamente de palabra, no hay un documento, no hay nada. A la hora que yo empiezo a realizar mis trámites es donde empiezo a tener problema. Una vez que yo hice una inversión de acomodo y estructura. Ya invertí en gabinetes, en muebles, en toda una infraestructura para tener mi local bien bonito, ¿no? Y ahora voy a la autoridad y le digo, quiero abrir este local. Muchas personas, no digo que todas, pero muchas, y por desgracia, en gran mayoría, primero abren y después regulan, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que llegas a la autoridad? Ya lo puse, ya está bien bonito, está de primer mundo, pero ¿qué crees? Pues que mi uso de suelo es habitacional y no está permitido el comercio en esa zona. Desde ahí ya no voy a poder yo realizar mis actividades. Entonces, uno, tener una propiedad, ¿sí? O un contrato ya sea de arrendamiento, de comodato, cualquier contrato que sea legal que les permita el uso de ese inmueble. Dos, tramitar el uso de suelo, de pasarlo de habitacional a mixto, que es habitacional comercial, o convertirlo completamente en comercial para que entonces tú ya sí tengas la facultad de poder implementar una unidad de negocio dentro del mismo lugar. Una vez, ¿qué es lo que vamos a ocupar? Pues nuestro contrato o el documento que acredite la propiedad a nuestro favor como arrendatario. Allá lo tengo. INES con las personas con las que estoy realizando ese respectivo contrato. Ya tengo mi parte documental. Ojo, en todos los lugares siempre nos van a demandar que todos los inmuebles estén al corriente en pagos de predio y agua. ¿Vale? Porque, pues, Ujú. como estoy en tal lugar, pues no hay no, no, es que no lo he pagado. Es que, pues ahí en diciembre o ahí el año que entra me regulo y ya te doy un comprobante. Si no hay un comprobante de pago, no nos va a ser factible o no nos van a permitir que regulemos muchas veces esos inmuebles. Por eso reitero, como recomendación a donde vayan antes de, ¿sí? Es gestionar y el tener como tal los documentos que nos permitan establecer bien nuestro inmueble. ¿Vale? Para las pequeñas unidades de negocio, les reitero, como farmacias, como spa, como pues, en lugares pequeñitos, en realidad no les van a pedir un programa. En el Estado de México, primero hago la aclaración, en la norma técnica 01 de Protección Civil del Estado, me dice que todas las unidades de negocio con arriba, ¿sí? De 3 personas requieren un programa de protección civil. Así lo estipula el reglamento o la norma técnica en materia de protección civil en el Estado. Sin en cambio, como pasa en cierta jurisdicción al municipio, él es el que nos dicta que si esos pequeños locales se eximen del programa de protección civil y solamente entregan parte parcial de la documentación. ¿Sale? Hay que considerar dentro de nuestros gastos una póliza de seguro que es obligada, ¿vale? No se espanten, porque mucha gente se espanta, es que es más sumas de dinero e inversión. Hay pólizas desde 5 7 mil pesos, a lo mejor a mí no se me hace caro, a dirá una persona, pues para mí sí es mucho dinero, pero sin en cambio es un porvenir establecido de la persona que está poniendo su propio negocio. Eso es algo bien indispensable. Ya tengo mi parte documental, ahora sí,
ya puedo yo acudir ahora a hacer una solicitud a través de un oficio o un formato para la apertura de mi negocio. Reitero, en esa parte, dedicándome únicamente en la parte de protección civil. En el estado lo ingreso únicamente municipalmente cuando son pequeños negocios y medianos negocios. Cuando ya son hospitales, ¿sí? O clínicas que ya tienen camas de hospitalización, están obligados a hacer el ingreso ante el Estado. Para que no se espanten, el Estado solamente es una entidad que verifica documentalmente. ¿Qué quiere decir? Que el consultor o el representante legal acude a la administrativa del gobierno del Estado en materia de protección civil, ingresa el programa, lo revisan documentalmente y me entregan un documento. Nada más. No hacen una inspección como tal. Sin en cambio, el municipio, bajo jurisdicción y reglamento, sí le corresponde hacer la verificación. Entonces se va a sacar municipal y estatal para los lugares que sí tenga gente permanente en el lugar, a diferencia de las unidades económicas pequeñas, ¿no? Una gran ventaja que existe en la Ciudad de México, que todas las unidades de negocio pequeñitas, sí, que entran en calidad de micro, como las clínicas, las farmacias, pueden realizar su trámite. Ojo, ese lo pueden realizar ellos directamente desde la plataforma de la Secretaría de Gestión de Riesgos. Ellos dan su alta, presentan los documentos que te comenté como tal, ¿vale? Incluyendo su póliza de seguro, su carta responsiva de sus extintores, sus constancias de capacitación, que es lo mínimo que debo de cumplir, y por ese mismo portal les llega su aprobación. Ni el pago de un tercer acreditado en la Ciudad de México para pequeñas o micros negocios, para que también se quiten ese susto, porque los consultores o tercer acreditado, como se le maneja en la Ciudad de México, venden mucho esa parte a los pequeños negocios y pues obvio, lo que cobran bajo aranceles pues es bastante considerable. Entonces, el mismo dueño puede meterse a la plataforma, ahí viene un tutorial en el cual nos explica a nosotros cómo realizar esa gestión, que es un beneficio muy bueno para el comerciante, que no tenga que estar pagando, buscando un tercero, sube sus documentos y le llega su aprobación, ¿vale? Pero Entonces estoy entendiendo o sea, yo ya voy a poner mi clínica o mi consultorio o mi spa o mi farmacia con consultorio. Entonces, yo tengo que implementar, primero me tengo que asesorar de qué poner, cómo poner, en dónde poner y hablo de elementos físicos como señalética o extintores, pero también tengo que tener mi programa de protección civil, ¿no? Y después tengo que hacer un trámite ante la autoridad estatal o municipal para que me den la autorización de que ya tengo se llama dictamen técnico, ¿no? Creo que es mm, dictamen técnico de protección civil, pero entonces ellos me orientan o yo tengo que buscar una asesoría para qué pongo, dónde lo pongo, cuánto pongo, o sea, cómo es ese proceso para que yo vaya segura que me van a dar mi trámite, mi autorización. ok, bueno, ahí te reitero, depende mucho, en pequeños negocios no hay tanto tema, pero hay muchos municipios y alcaldías que ya tienen un catálogo, pues, bueno, en el AGEP que ellos le denominan en su plano, la cantidad de negocios que pueden tener por cada alcaldía o por cada lugar, ¿vale? No lo pueden Ujú. saturar de lo mismo. Por eso hubo por ahí algunos operativos y quitaron muchas barberías, quitaron muchas cosas dentro de ello porque se expandieron sin tener un censo o un control. Entonces, nosotros podemos acudir a la alcaldía y preguntar que si en la zona en la cual yo deseo colocar mi negocio es viable. Independientemente del estudio de mercado que hagan, sí que es un punto muy crítico, muy esencial, ¿sí? E identificar que es viable poner ese negocio que yo deseo, que yo quiero ahí. Eso es muy importante antes que le inviertan. Yo siempre pregunto, primero investiga, date la oportunidad de caminar un ratito o date una vuelta en tu carro, hazte un estudio de mercado. Nosotros lo manejamos como análisis de riesgo de 100, 300, 500 y 1000 metros. En tu planito, baja tu Google Maps y empieza a marcar lo que te rodea. O sea, Ujú. también si quieres ver un negocio lucrativo, tienes que tener un mercado. Hace tu recorrido. Oye, aquí, si yo quiero poner un ejemplo, un estudio no sé cómo le llaman, de uñas y todo lo que hacen antes Un eran spa. Ujú. spa. Antes eran salones de belleza, ahora les cambiaron los nombres, ¿no? Pero Sí. bueno, no soy amante de eso, ¿verdad? Entonces, hago mi recorrido, marco en realidad qué lugares hay, costos independientemente de haber, ahí como que no queriendo, llego y pregunto, hago mi propio estudio de mercado.
qué tan cerca o qué tan lejos estoy para saber la cantidad de gente que puedo llegar a tener. Identifico mi área, empiezo a buscar un local y reitero, que esté debidamente establecido y en óptimas condiciones. Eso es muy esencial. Que el inmueble no esté dañado, que no tenga afectaciones estructurales, ¿sí? Que no esté en un punto rojo crítico donde pues, también los estén asaltando o les estén vandalizando su inmueble, que cuenten con las medidas mínimas como un sanitario completo, en este caso cuando son pequeños negocios, ¿no? Y pues por ende, pues, ¿qué te comento en clínicas? Que ellos tienen que hacer las adecuaciones para lo que corresponda, pero siempre verificar antes de invertirle a un local que no sea viable el instalar. Las alcaldías y los municipios ya se tiene un atlas de riesgo. Ese ya está establecido. Nosotros podemos llegar y pedir asesoría. Podemos pagarle a un tercer acreditado. También es válido. Ahí puedes llegar y pagar a un tercer acreditado, un consultor en materia de protección civil, que te oriente en el listado de todos los requisitos. ¿Vale? Yo cuando son pequeños negocios, a mí me gusta mucho recomendarle a la gente que se den la oportunidad también de investigar, o aunque yo los asesore, que ellos empiecen a realizar su propia gestión. Porque a fin de cuentas, cualquier persona, pues les vamos a cobrar. O sea, les vamos a cobrar por ir a hacer un trámite, por acomodar, por ir a investigarte. A fin de cuentas, estoy invirtiendo tiempo, dinero y esfuerzo y lo tengo que ver retribuido. Entonces, cuando van empezando, pues es más viable que se den la oportunidad de investigar. Si desean acercarse y tienen el presupuesto y se quieren cubrir las espaldas al 100%, mejor que sí recurran a un profesional que los oriente adecuadamente, ¿no? Bien importante, cualquier persona en materia de protección civil en cualquier lugar, en cualquier entidad de México, pueden investigarlos, ¿sí? A través del portal. Nosotros aquí en el Estado de México, si buscan mi número de registro como consultor en materia de protección civil, en la Coordinación de Protección Civil del Estado, aparece mi nombre, mi número de Ujú. telefónico, la ubicación de mis oficinas y los servicios que yo ofrezco. ¿Vale? Ahí Ok. aparece. Igual manera, la Ciudad de México, de requiero un tercer acreditado, también ya están enumerados para que no subcontraten o contraten gestores. Hay un revoltijo, por decirlo así, una combinación tremenda en decir un consultor y un gestor. ¿Cuál es la diferencia? El consultor, en este caso, nosotros somos personas con registros que tenemos las capacitaciones, ¿vale? Y los documentos que nos avalan el realizar la actividad que nos presta protección civil. El gestor es un vil coyote, con el perdón de la palabra. Es una persona que simplemente llega, te pido documentos, te pido dinero, voy a la dependencia, ofrezco dinero para otorgarte un documento. Ujú. Ok. Si ustedes o la persona conoce la viabilidad de un documento, ¿qué quiere decir? Que en realidad pues, que sea original, pues, no tienes problema, pero si te entregan un documento que bajaron de internet con tu nombre sobremontado y llega a la autoridad por desconocimiento, pues tú mejor que nadie lo sabes, caemos en un delito y pues, vamos a perder mucho más, ¿no? Entonces, por eso es recomendable que las personas que busquen acercarse a un especialista como tal, verifique primeramente que sí está en el padrón de servidores para materia de protección civil. Sí, de ¿Vale? las personas que están autorizadas y que son segurísimo que te van a dar una buena orientación pues además te van a facilitar para que te liberen tus trámites. Pero bueno, ya llegamos a la parte de que ya me asesoré, ya implementé, digo, soy pequeño, un microempresario, o a lo mejor sí es una clínica, un hospital, bueno, cuando tú ya tienes todo listo, ¿no? Y de pronto te llega una inspección. ¿Cuáles serían qué te van a revisar así en concreto que tú digas, esto tienes que tener, cuál sería la verificación de protección civil que te hace una autoridad? Ok. Llegando, primeramente te van a solicitar los documentos que ya mencionamos, tus documentos legales para verificar que estás en un lugar bien establecido, que está pagando sus derechos e impuestos adecuadamente. ¿Vale? De ahí, una vez que ellos ingresan al inmueble, cabe aclarar, y es bien importante, ellos tienen que llegar con oficios de verificación. Reitero, hay muchos servidores públicos que abusan de ser un servidor público y por hecho de tener un gafete llegan y me amedrentan, ¿no? Te vengo a hacer una inspección y te voy a multar. Espérame. Tienes que traer por lo menos la razón social o el nombre comercial del negocio al que vienes a verificar. Eso sí está bien marcado. Tienen que llegarme con un oficio estipulado y firmado
¿sale? Por un director o por un coordinador en materia de protección civil que diga que vienen a hacerme una verificación para que yo te pueda recibir. ¿Sabes qué? Ellos van a ingresar, van a verificar, reitero, primeramente que el inmueble esté en óptimas condiciones, que no esté fracturado, nada que se caiga, nada que esté colgando, las instalaciones eléctricas no sean un riesgo, lo que nos rodea, como cualquier otro local, también hay que tener eso muy presente, porque pues de repente tenemos localitos ahí que están colgando todos los cables de afuera porque se colgaron en el poste, hay pues, a un lado de una barranca, lugares que no son viables, y aunque yo tenga mis documentos bien, si el lugar no cumple con los requerimientos mínimos en materia de seguridad estructural, nos van a impedir continuar realizando nuestras actividades. Eso es lo que van a revisar ellos. Ingresan al inmueble y empiezan ahora sí a verificar primeramente la señalítica, que es lo que te comentaba, rutas de evacuación dirigidas hacia el exterior del inmueble, ¿vale? Debemos de contar con un botiquín, no importa que seas una clínica, una farmacia, debes de contar con un botiquín en específico para el local, porque muchas farmacias nos han llegado a comentar, digo, me ha tocado atenderlos, tengo todo el material aquí, ¿qué quieres que te acomode? Sí, lo tienes, Sí, pero no está en el lugar ni acomodado conforme debe de ser. Acomódalo en su cajita, ponle su botiquín, su letrerito y ya está destinado exclusivamente para el fin que es. Nada más, no es para venta ni comercio, es para un bien de tu inmueble. Ya tengo mi botiquín, puedo poner un sistema de alertamiento y aclaro eso por unidades de negocio porque hay unos inspectores medio especiales. Si yo tengo un silbato, es válido que diga sistema de alarma, ¿vale? Porque se ok. me ayuda a mí a anunciar una situación de riesgo. Eso es lo que me Ujú. van a verificar. Todas mis puertas, todas las puertas, porque ese es un punto muy crítico, mandamos con el carpintero que nos haga algunas adecuaciones y nos reduce mucho las salidas. Nos dejan espacios de 45, 50, 60 centímetros donde muchas veces no logramos pasar. Y en este caso, si nos marca 90 centímetros es lo mínimo que debe de tener un pasillo o un paso que se recomiende para una salida. ¿Sale? Ok, En donde tengo concentración masiva es 1,10 m, para que no me digan, es que él dijo 90 centímetros, sí, para unidades pequeñitas, donde en realidad pasa una persona, el que está en el mostrador, etcétera, sí. Pero si yo tengo una puertita y tengo concentración de gente, mínimo debe de ser 1,10 m, ¿vale? Para que eso es lo ok, primero que me van a evaluar. Importante, mis horarios. Si yo trabajo después de las 7 de la noche, debo de contar yo con lámparas de emergencia. ¿Vale? Todo suma, pero tampoco, reitero, no hay especificación técnica que diga que la tengo que comprar en tal tienda. Puedo ir a cualquier centro comercial, el que gusten y manden, o la ferretería de enfrente y comprar una lamparita de LED de emergencia de 200 pesos y pegarla en mi pared. Y con eso yo cumplo, para que no se compliquen y crean que es muy caro, ¿vale? Los señalamientos, de igual manera, hay muchos lugares donde los venden. El costo aproximado, para que se den una idea, oscila entre los 30 50 pesos, un señalamiento, ¿no? Lo pegamos ujú. con doble cara y poquito de silicón para que no se caiga y quedó más que perfecto. Nada más si tengan consciente de que debe de identificar siempre las salidas efectivamente que dan hacia la calle, a un punto seguro, ¿vale? Eso es lo que sí nos Que sí marca. sean rutas de evacuación, no nada más letreros ahí puestos, ¿no? Y Exactamente. también hay diferencia, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, tú dices, vienen a una revisión preventiva o vienen ya a verificarme, ¿no? Ahí también, pues, es distinto el criterio que toman en las evaluaciones o es igual. Sí, no, es diferente. Mira, hay inspecciones cuando en realidad existe un incumplimiento. Llega la autoridad a una unidad que no está registrada dentro de su padrón y llega y te hace una inspección de verificación porque estás trabajando sin un permiso adecuado. Van a llegar, te van a entregar tu oficio, que es una inspección inmediata. En la otra es un oficio de solicitud. Cuando tú deseas realizar tu trámite, nos piden que se haga una carta de invitación a la autoridad para que vayan a verificar mis instalaciones. Esa yo como responsable o dueño del negocio solicito a la autoridad de protección civil que acuda a verificarme, ¿vale? La gran diferencia es de que si yo no cuento con los documentos en una inspección de cumplimiento, ellos van a llegar y no hay un visto bueno, no hay una constancia de factibilidad, una lista de factibilidad, los nombres que les pongan en cada municipio o cada alcaldía, ¿sí? No existe, te van a clausurar. Pero cuando es una solicitud tuya para iniciar tu trámite,
ellos te van a dejar un acta de verificación y en esa acta nos van a dar nosotros 5 días, ¿sí? Hasta un poquito más en algunos lugares para que yo pueda subsanar las observaciones que ellos encuentran, ¿vale? Mm, sí. Arréglame tu sistema eléctrico, identifícame tu tubería que está pasando por aquí, amplíame tu puerta, ponme un extintor más, ponme un extintor vigente, mm, cámbiame el tipo de extintor porque también entra dentro de las clasificaciones de riesgo de incendio y las facultades que ellos tienen el decirte, ¿sabes qué? Pues este extintor que te vendieron barato no cumple, tienes que poner este extintor que sí cumple, ¿no? En esos 5 días que nos dan a nosotros para poder contestar y dar continuidad a nuestro trámite sin que tengamos alguna repercusión ni económica ni legal. Eso sí es una gran diferencia, ¿no? Cuando nosotros lo hacemos de solicitud de forma voluntaria para regularizarnos. Acudimos al municipio, a la alcaldía, solicitamos la inspección y con eso se cumple. Ok, entonces ya íbamos avanzando, ¿no? Sabemos Ujú. que las rutas de evacuación y la señalética pues no son decoraciones. Hay quienes dicen pues así nada más para que se vea que lo tengo, digo, como decías, tener las alarmas, tener algún protocolo y capacitar al personal. A lo mejor estamos hablando ahorita de clínicas o spas, farmacias, consultorios, farmacia con consultorio. Pero ¿qué tal si nos vamos a una unidad hospitalaria, ¿no? En donde hay gases medicinales, en donde hay quirófanos, en donde hay un laboratorio de análisis clínicos, en donde ya hay otro tipo de insumos, otro tipo de riesgos. Digo, también como sería importante tener la capacitación del personal o incluso, digo, no sé, a lo mejor cuando entramos a un foro nos dicen, en caso de sismo, en caso de incendio, este es el protocolo, ¿no? Pero ¿qué tal, qué pasa si yo estoy en un hospital? Haciendo, no sé, esperando a que salga alguien de cirugía, o yo como paciente, o a lo mejor yo profesional de la salud tengo aquí a un grupo de pacientes en espera, y entonces, ¿qué pasa si hay algún siniestro, ¿no? ¿Qué pasa si no saben cómo actuar y ese desconocimiento pues me va a traer consecuencias penales, ¿no? O sea, yo voy a tener la responsabilidad civil y penal de lo que pasa en mi establecimiento. Entonces, tú platícame cuáles serían los puntos críticos o qué tendríamos que prevenir en una clínica o en un hospital para poder implementar estos programas de protección civil. ¿Qué recomendaciones les darías a los profesionales de salud? Ok, en esos estándares ya sí es necesario que efectivamente hagas la contratación de un profesional en materia de protección civil. Ahí sí ya no tienes opción porque efectivamente vas a requerir la firma de él para que él elabore el programa, los capacite porque es muy indispensable que tengan toda esa capacitación en materia de protección civil y lleve la gestión del mismo trámite. ¿Vale? Por ahí existen algunas dudas porque muchas veces en la Ley General de Protección Civil y en la norma técnica de protección civil del Gobierno del Estado de México dice que el inmueble a través de su unidad interna puede elaborar su propio programa y presentarlo a la autoridad. La única desventaja que al momento de no llevar el registro de un consultor, que es la persona que sí tiene la aprobación y la certificación para avalar el adecuado desarrollo de ese programa, pierde la validez. Hay algunos lugares donde sí se los llegan a aceptar aún sin el registro. Imagínate el porqué. Pero bueno, entonces lo más recomendable es que sí lo tengamos. Efectivamente, para evitar cualquier tema legal, es bien importante que se trabajen los protocolos de seguridad. En específico en la parte de la salud, es muy importante que los protocolos vayan acorde a el área, ¿vale? No es lo mismo consulta externa, terapia intensiva, quirófano, que mantenimiento, que materno, etcétera. Cada área debe de tener su propio protocolo de actuación. Las personas que estén dentro de ella, dentro de la unidad interna, debo de tener gente capacitada dentro de cada área. ¿Vale? Mucha gente me pregunta, ¿cuánto es lo mínimo o lo máximo que puedo tener de brigadistas? ¿Vale? Dice, puedes poner de un 10 a un 15% de gente. El tema no es el porcentaje, sino las áreas que tú estás cubriendo para protegerte a ti como dueño, como responsable del inmueble. Mucha gente te dirá, es que yo no quiero ser brigadista porque como ya me espantó la licenciada, que puedo ir a la cárcel porque pues, actué de mala manera o porque no supe actuar. Cabe aclarar que no procede de esa manera, ¿vale? Ahí la ley se va a ir sobre la figura jurídica de haberle dado seguimiento a una buena implementación en materia de protección civil.
el representante legal le fincará la responsabilidad al responsable en materia de protección civil del inmueble, pero eso no exime que él sea legalmente el responsable, ¿no? Ok. Por eso hay que cubrirse bien las espaldas, implementar bien tus brigadas y seleccionar gente de cada área para que tus protocolos sean de acorde, ¿sí?, a tu inmueble. Por eso se llama programa específico de protección civil, ¿vale? Porque tiene que ser acorde con todas las características del inmueble. ¿Sabes qué? ¿Qué hacer en caso de que se presente un incendio en un quirófano? Cuando tengo gases medicinales, que tengo oxígeno que puede incrementar el nivel de flamabilidad. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿No? ¿Cuál es mi protocolo? ¿Quién es el que está pegado? ¿Quién es la primera persona que primeramente cerrará completamente las válvulas de oxígeno, que verifique que se esté llevando protocolo de mantenimiento preventivo predictivo y estén en óptimas condiciones todas mis válvulas de gases medicinales, ¿no? Dentro de mi proceso, ¿quién las va a cerrar? ¿Cómo vamos a empezar a evacuar a quienes sí y a quienes no? ¿No? Porque en este sentido, todo el mundo piensa que la enfermera y el doctor, por haber hecho un juramento hipocrático, por haber hecho juramentos ante quien gusten y manden, tienen la obligación de quedarse con el paciente y anteponer su vida antes que la de todos, ¿vale? Y dicen, pues yo te voy a demandar a ti porque tú no debiste de haberte salido porque era tu paciente y primero tu paciente y luego tú, ¿no? El factor humano es esencial. La sensación o la reacción del ser humano por quererse poner a salvo es algo que no puedes cambiar. Y eso no está tipificado en ningún punto que diga que por querer salvar tu vida y dejar a todo el mundo tirado te vas a ir a la cárcel, ¿vale? Y eso porque también cuando los bomberos, es que se salió el bombero y estaba incendiando, y amigo, pero ya no era viable para su salud estar adentro de un incendio, no puede arriesgar su vida. Es que él es bombero y está para eso. Y la enfermera y la doctora, el anestesiólogo, pues tienen la misma cruz en su cabeza aquí grabada, que pues tú eres el todopoderoso y no te puedes salir, ¿no? Entonces, este todopoderoso debe tener un protocolo de actuación, debe tener un agente detrás que nos diga el qué hacer, ¿no? Ujú. ¿Cuáles son los puntos seguros? Si es un incendio, ¿por dónde voy a salir? Primero, sacar a la gente que es viable sacarla de forma rápida. Todos los que se puedan mover, que no requieran de ayuda o de apoyo de terceros, están sus rutas establecidas y nada más. Señores, retírense adecuadamente. Segunda etapa de mi protocolo, la gente que sí requiere apoyo, ¿no? Ahora sí, me voy a auxiliar de mis brigadistas que tienen un perfil para ayudar a los demás, ¿vale? Que es bien importante hacer una invitación de bien común. Y aclaro, de verdad, en el medio salud piensan que porque, y siempre se los he dicho, con todo respeto y defiendo mi uniforme blanco, el decirme es tu obligación. Siempre nos van a marcar es tu obligación y no puede ser otra cosa porque tú eres el enfermero, tú eres el paramédico, tú eres quien gustes y mandes, no te puedes mover de la unidad médica si no es por tu paciente. No, espérame, hay un protocolo que dice que una persona en condiciones puede llegar a salvar a más de 50. Y si me centro solamente en una persona, puedo llegar yo a perjudicar a más de 50 personas. Eso es un punto bien esencial que muchas veces es complicado que la gente lo entienda para las personas que estamos en la parte hospitalaria o la parte clínica, ¿no? Mi protocolo dice, ¿sabes qué? Tales personas nos ayudan a evacuar el inmueble y tales personas vamos a trabajar en este protocolo. ¿Qué dice? Si es un incendio, pues voy a jalar a la gente que no puedo sacar a un punto de menor flamabilidad. Eso es esencial. Si es un caso de un sismo o de un terremoto, ¿qué es lo que voy a hacer? Colocarlas en un punto de seguridad y está estipulado dentro de mi programa. Las zonas estructurales de mayor resistencia del inmueble se considera como un punto seguro y en ese lugar es donde me voy a resguardar, ¿no? En la parte de incendios, un lugar ventilado que me permite a mí tener una entrada de aire segura, que no sea un riesgo para incrementar el incendio, pero que me permita a mí tener ventilado y segura a la gente en lo que logramos retirarlas o se reduce el fuego. Eso es bien Así esencial. es. Mis Entonces, protocolos tienen que estar bien establecidos. entonces tú hablas ahorita de clínicas, hospitales, en donde sí se requiere de un profesional que te apoye para implementar todos estos protocolos, manuales,
y la prevención y el adiestramiento, la capacitación de todo el entorno, ¿no? Además de tener las medidas ya de la implementación de todo lo que requiere protección civil. Y ya hablamos también de que pues es un mito que si soy pequeñito a mí no me aplica la protección civil, o sea, la protección le aplica al consultorio pequeñito, a la farmacia pequeñita o a la clínica y el superhospital, o sea, protección civil está en todas partes. Entonces, si ellos están arrancando operaciones y sabemos que muchos emprendedores empiezan en una casa, ya nos dijiste, estás en una casa, pues regulariza tu uso de suelo comercial, digo, habitacional a mixto, cuando menos para que sea comercial también y puedas continuar con todos tus trámites y te los otorguen. Pero digamos que si ya soy pequeñito o soy grande, yo necesito protección civil, necesito regularizarme. De tu experiencia y de lo que has visto en establecimientos, cualquier unidad que me dices, unidad de negocio, ¿no? Que me dices en general, donde haya negocio, ahí hay protección civil. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que tú has visto y que han llevado a alguna consecuencia, ¿no? Digo, a lo mejor administrativa o alguna responsabilidad. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que tú nos puedes mencionar? Ok, en primera, efectivamente, tener el mito de que la protección civil no es necesaria. Queda claro y eso lo sabemos, nos negamos, pero sabemos que las unidades de emergencia o el servicio de emergencia a nivel nacional no cubre al 100% un siniestro como tal. ¿Vale? Por desgracia, está calculado aproximadamente entre 120 a 150.000 habitantes le corresponde una personal de emergencia. Entonces, es como ganarte la lotería para que te atiendan. Nos quejamos porque no llegan, simplemente no hay una infraestructura. Por eso fue que se creó Protección Civil. Reitero, el nombre lo dice, protegernos como civiles. ¿Vale? Para eso. Cuando el gobierno se dio cuenta que en realidad no tenía la infraestructura ni la fuerza para atender a toda una población, fue cuando se creó Protección Civil y dijo, ahora vamos a enseñar a la gente que se cuide a sí misma desde el más pequeño hasta el más grande. Se generaron las estructuras que se le conoce como el Comité de Protección Civil o su Unidad Interna de Protección Civil. Por muy pequeñito que seas, a lo mejor tú eres el responsable y tienes una segunda persona. Ustedes son un comité, ustedes son una unidad interna y tienes que saber cómo actuar. Lo mínimo que debes de saber, cómo utilizar un extintor, que es básico. Debes de conocer tu inmueble para poder evacuar a la gente en caso de cualquier siniestro del tipo que sea, atentado, explosión, asalto, lo que tú gustes y mandes, debes de saber para dónde dirigir a la gente adecuadamente. Por eso reitero, los protocolos están bien establecidos. Errores, confiar en que es un mito, es mentira, debo de conocerlo. Eso nos va a ayudar a nosotros a, primeramente, regularizar nuestra unidad económica. Si me voy por la parte de números, que es lo que le interesa a la gente poner un negocio, que tu negocio sea redituable, que no te moleste, que puedas trabajar adecuadamente. ¿Vale? Equiparnos y creer que la seguridad es un gasto. No, no es un gasto, es una inversión que te va a permitir a ti ganar más. Eso es esencial. ¿Vale? Segunda, reitero nuevamente, dejen de contratar gestores. Ese es otro de los grandes problemas. Tiras tu dinero, te arriesgas a que en realidad te orienten malamente y termines en un problema legal. ¿Vale? Acérquense a la gente adecuada o directamente a la Unidad Interna de Protección Civil, los van a asesorar. Los protocolos han cambiado mucho. Yo sé que hay lugares o por ahí algún que otro trabajador que no se dirija correctamente, pero la mayoría de los servidores actualmente nos están orientando bien el cómo llevar nuestro trámite paso a paso. Llegamos, solicitamos nuestro formato de ingreso y nos dicen qué es lo que requerimos y podemos gestionarlo adecuadamente. Ahí mismo nos van a orientar. ¿Sabe qué, señor? Usted, por ser unidad de negocio pequeñita, lo mínimo que debes de contar es con un extintor. Menos de 200 metros es un extintor, como mínimo. Mm, Si tienes una división, vas a contar con un extintor en cada división. Por ejemplo, en el consultorio entras y debe de tener un extintor y la farmacia de forma interna debe de tener otro extintor y el pasillo que entra o donde está la atención al cliente debe tener otro extintor. ¿Vale? ujú. Para que lo tengan consciente. Dice que en espacios de 200 metros, siempre y cuando, o hasta 300 metros cuando es de riesgo o es de ordinario, siempre y cuando no tenga alguna división. Eso es bien importante para que no los estén molestando. ¿Vale? Se colocan los extintores, cada extintor debe de estar a una altura no mayor a 1,50 m.
Recomendable. La norma 036 actualmente me marca también, perdón, la Secretaría de Trabajo me marca la carga máxima de una persona, ya sea de sexo masculino o de sexo femenino. Entonces, dentro de esto, debo de entender que mis extintores deben de ser de la capacidad de la gente que estoy trabajando. Si tengo puros Ujú, hombres, puedo meter extintores de 6 kilos, de 9 kilos, de 12 kilos. ¿Vale? Es viable. Pero si yo estoy contratando dentro de mi propio análisis de riesgo, yo como persona contrato una persona chaparrita de 1,30 m, ¿sí? Chiquitita, delgadita, y le quiero poner un extintor de 9 kilos para que lo desmonte y lo utilice, va a ser muy ujú. complicado, ¿no? Ah, ¿sabes qué? Soy un local pequeñito con un extintor de 4,5 kilos de polvo químico seco, es viable, lo puede zafar, lo carga y lo manipula adecuadamente, con eso es más que suficiente. Ahí yo estoy poniendo y evaluando tanto a la gente que contrato como mi inmueble. Eso es bien importante. ¿Vale? Los extintores, como tal, los marca la norma 02 de la Secretaría del Trabajo, la 154 de SFI, dice que deben de tener un mantenimiento anual. ¿Sale? Anual. Es anual. Ujú, Cada año debo de mandar a hacer un mantenimiento. ¿Vale? Cuando yo utilizo mi extintor, entonces sí van a pagar una recarga, pero puedo mandar a hacer solamente el mantenimiento. ¿Cuál es la diferencia? El costo. Por un mantenimiento, un ejemplo, ¿sabes qué? Un extintor de 4,5 kilos me van a cobrar 70 pesos de un mantenimiento a que me cobren 250 por recargarlo, ¿no? ujú. Ah, ¿sabes qué? Pero sigue siendo un recipiente sujeto a presión. A los 5 años, pues entonces sí, ¿no? Por ahí hay una situación y me meto en la norma 154 para que lo tengan como referencia. Todos son pesos y son beneficios para su negocio, aclaro. Dice que cada 2 años se debe de cambiar el color del polvo químico seco. Eso está ya bien marcado, pero es una ley marcada nada más como comercio, pero no está regulada que diga la ley que a fuerzas tengo que cambiarlo, ¿vale? No existe una cláusula, un apartado que me diga, Hugo, si no cambiaste ahorita, por ejemplo, corresponde color morado y dispara un extintor que trae polvo amarillo, ¿no? Te voy a multar por tener polvo amarillo. No existe, ¿vale? Dice que conforme a las desde el fabricante y el fabricante, mi polvo dura 10 años, Hugo. Y aquí está mi ficha técnica, y si mi ficha técnica dice que son 10 años, es el tiempo de vida que tiene, para que consideren también ese tipo de gastos, ¿no? Aquí ya entra el análisis de riesgo, donde también un error muy común que nos vamos por el más barato, que es polvo químico seco, y no consideramos invertirle un poquito más en meter un extintor de gas, en este caso un CO2. El polvo químico seco me va a contaminar mi producto, el material que yo vendo, me va a afectar mi equipo de cómputo, ¿vale? Me va a afectar mi visibilidad y pues me va a ocasionar que yo suspenda actividades por mayor tiempo para continuar yo con lo que estoy haciendo. A diferencia de un CO2, es completamente un gas limpio que no me contamina, que hace exactamente lo mismo y me permite continuar de forma inmediata mis actividades, ¿no? Eso es bien Ok. importante. Yo se los menciono siempre. Para clínicas, si te fijas, en quirófanos, unidades intensivos, selle, en la mayoría de todo lo que corresponde a hospitales se trabaja mucho lo que es el gas, el CO2, no tanto el polvo químico seco, para evitar daños. Entrarle polvo a un tomógrafo, a una unidad de resonancia, pues, es sumamente caro, ¿no? Entonces, se cambian. Para que lo tengan presente las clínicas, ahora sí que este comentario lo hago en especial por hospitales pequeñitos o clínicas que tenemos un tema muy delicado con ellos, que meten ese tipo de ese tipo de extintores. Yo no digo que esté mal porque entran en la clasificación de ABC, que quiere decir que son para fuegos sólidos, líquidos y eléctricos. Entonces, sí me es funcional. Yo no digo que no, y sí cumples, legalmente cumples. Ahora, mi trabajo como tu asesor, como tu consultor en materia de protección civil, es verificar las condiciones tanto de tu gente como de tu equipo. No nada más protegerte una póliza, sino decirte, si utilizas este extintor ABC, te va a afectar esa unidad de rayos X tan cara que te costó comprarte por un cortocircuito y vas a perder $500,000 por un extintor de 600 pesos, aquí vas a comprar un extintor de 2,500 pesos y te va a cuidar ese equipo carísimo. Ujú. No contaminas, no pierdes visibilidad, no arriesgas a tu gente y tu patrimonio, si me voy en la parte económica. Ese es mi trabajo como consultor en materia de protección civil.
hacer que te cuides tu integridad y tus bienes, porque también tengo que cuidar tu inmueble. Si tu inmueble funciona, yo tengo trabajo, si me pongo de ese punto. Son de los puntos más críticos que llegan a tener. Entonces, recapitulemos: señalización, lo que viene siendo todo el equipamiento, todo mi equipamiento que ya les mencioné. Señalamientos, extintores, botiquines, alarmas. En la parte documental, aclaro, en inmuebles, ¿sí? Arriba de 300 metros ya me están pidiendo dictamen eléctrico y dictamen estructural, ¿vale? Para que lo tengan contemplado. Tengo toda mi parte documental ya en óptimas condiciones para que pueda yo llevar a cabo mi trámite. Mi capacitación, algo esencial. El Estado de México, y se los aclaro, no maneja un total de horas de capacitación, a diferencia de la Ciudad de México. Allá sí tienen que cubrir una cantidad bastante amplia en materia de horas capacitación. Entonces, no se vayan por el costo más bajo, reitero nuevamente, busquen la forma de que se capaciten ustedes de diferentes formas. Y lo aclaro, ¿vale? Para que ahorita que podemos aprovechar, igual que ahorita este medio de un Zoom, hay información infinita en las páginas oficiales. No se vayan a algunas páginas no oficiales donde cualquier persona me sube un curso X. No, hay páginas oficiales en las cuales puedo tomar yo un curso bien de primeros auxilios, de búsqueda y rescate, de combate de incendios, planes de atención de emergencia, protocolos de actuación, ¿sí? Que me permiten a mí desarrollar todo eso. Conforme una unidad interna, ese es un tip bien esencial, conforme una unidad interna de protección civil con los líderes de cada área, para que esos líderes empapen a su gente y sepan cómo actuar en caso de una emergencia. Reitero, al momento de que existe una póliza de seguro queda cubierto el inmueble, pero la gente, ¿en qué momento la estoy cubriendo? Entonces, yo soy una persona que promuevo mucho el egoísmo o el individualismo en materia de protección civil. Si Hugo está bien, va a poder ayudar a los demás. Si Hugo está capacitado, va a poder ayudar a alguien más. Si Hugo está equipado, va a poder ayudar a alguien más. Si la ruta de evacuación de Hugo hacia la salida de emergencia está libre, por ahí no solamente sale Hugo, salen todos los demás. Si mis puertas de emergencia están en condiciones, si mi lámpara, todo mi mobiliario está en condiciones, el que usa Hugo, yo no me preocupo por el que utiliza Mirna. Mirna se preocupará de ella. Hugo se preocupa por dónde sale, por lo que tiene para salir y ayudar a los demás. Si todos pensamos igual, vamos a tener un lugar completamente sano, ¿vale? Eso es algo bien esencial. Aclaro, estamos cuidando dos factores. Uno, el personal, el humano, y dos, el económico, ¿no? En ese orden, primero humano y luego económico. Habrá quien lo quiera invertir, es válido, pero a fin de cuentas es el patrimonio de cada persona que siempre que va a pelear, ¿no? Mirna, tú pusiste tu consultorio, que bueno, me da gusto, Mirna, te felicito, pero cuida a tu gente para que cuiden tu patrimonio. Eso es esencial. Tenlo en regla para que no te clausuren y no pierdas dinero. Tenlos capacitados por en caso de una emergencia puedan responder, ¿no? Y que la gente entienda que ser parte de protección civil no es un bien empresarial. Eso siempre nos lo debemos de inculcar a la gente. La protección civil no es un bien para una unidad de negocio. La protección civil es un bien individual. Si Mirna sabe realizar adecuadamente una maniobra de Heimlich, ¿en dónde la puede utilizar? Con sus hijos, con su familia, en la tienda, en el cine, en el spa, donde sea. No precisamente en la oficina. Mirna puede hacer lo que guste y mande, porque ya lo sabe hacer y es un bien que le va a ayudar a ella, ¿no? Entonces, la protección civil es para cuidarnos. Reitero, una persona que se quiere empapar, que de verdad le preocupe y le ocupe, que eso es algo que nosotros como responsables de cada inmueble o de cada unidad de negocio tengo que inculcarle a mi gente. Cuídate. Me va a servir porque me vas a cuidar a mí como dueño del inmueble, pero cuídate porque esa parte de protección civil que tú aprendas aquí te va a ayudar a ti en donde estés. Entonces, cuando una persona agarra ya esa mentalidad de saberse autocuidar en materia de protección civil, en realidad tienes un tesoro invaluable ahí con esa persona. Nosotros, comunidad de negocio, tenemos que inculcar esa parte. Vámonos por la parte legal, cumplimos con la parte documental, con la parte física, con la parte de capacitación. ¿Vale? Y Son entonces los... nosotros,
Nosotros tenemos, bueno, los profesionales de la salud que están emprendiendo o que ya tienen establecimientos que están creciendo, digo, por convicción, pues ellos dicen, voy a tener protección civil, voy a tener todo en regla. También por regulación, ¿no? Porque pues necesitamos cumplir con las leyes estatales, federales. Pero, y también quisiera, bueno, pues yo que me revisen y que me digan, aquí está bien, aquí va, aquí falta una ruta de evacuación. Yo tuve por ahí noticias de que ya les piden no solo letrero de no fumar, sino también de no vapear, ¿no? En alguna entidad ahí me dijeron, yo dije, bueno, pues a lo mejor ya lo están implementando y me pueden revisar, pero también, bueno, hay denuncias, ¿no? También los propios trabajadores van con alguna autoridad y te denuncian porque no estás protegiendo el entorno laboral. Entonces, platícanos si has conocido multas, sanciones o clausuras, de qué autoridades, ¿no? Porque sabemos que vigila la COFEPRIS, vigila la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y el municipio o ayuntamiento, pero pues platícanos si tú tienes alguna experiencia de pues alguna situación que ya pasó de lo preventivo, ¿no? Ok, bueno, en este caso sí, efectivamente los trabajadores tienen pues la oportunidad y la facultad de en realidad ir a interponer una queja por estar en condiciones de riesgo dentro de su ámbito laboral. Protección Civil va a llegar a verificar. Primer punto, no de Protección Civil, que es el tema principal, que efectivamente no existe un riesgo inminente para que sea procedente o improcedente la queja que tiene el trabajador. Las clausuras que hace Protección Civil son parciales o totales, porque yo también puedo requerir esa clausura parcial y no total. Un ejemplo, pongo una pequeña clínica o una pequeña veterinaria en la cual cuido animalitos, les corto el pelo, les hago lo que le tienen que hacer, pero esa área es insegura. Esa área no cuenta con las reglas, no cuenta con los aditamentos necesarios para protegerme a mí, ¿no? Pero ¿qué crees? Que el consultorio está en condiciones, el área donde vendo el medicamento, donde tengo mis exhibidores, está en condiciones. Es que el trabajador se quejó porque es peligroso para él, ¿no? Está bien, no pasa nada. Clausúrame la parte que corresponde al riesgo hacia el trabajador y lo demás continuamos, porque ese es algo que tenemos que aprender a defender, ¿vale? Ha pasado en muchos lugares, llega Protección Civil y por ende quiere poner un sello total. Ya me ha pasado mucho. Llegan y quieren ponerme sellos totales. No, espérame, no me puedes poner un sello total. Sé que eres una autoridad y vámonos por evaluación conforme a mi análisis de riesgo. Por eso le reitero, ese documento es esencial, análisis de riesgo. O sea, ¿dónde están los puntos críticos? Tú a mí me dices que en la parte de gases medicinales es el punto crítico, clausúrame gases medicinales. Estoy consciente que si me clausura de gases medicinales, ya no voy a tener selle, ni voy a tener quirófano, ni voy a tener cuidados intensivos, pero sigo teniendo consulta externa, ¿no? Pero sí es bien importante que entienda, Protección Civil me va a clausurar ante un riesgo inminente. En este caso, normatividad por no tener los documentos que hablábamos, que es nuestra licencia de funcionamiento, punto esencial, junto con mi visto bueno, protección civil, siempre van de la mano. ¿Vale? Medio ambiente, comúnmente me sanciona, más no me clausura. Es muy raro que yo llegue a tener una clausura para que estén tranquilos. Con mucha gente, bueno, ¿y medio ambiente qué tiene que ver? Sí me va a sancionar medio ambiente, una, porque pues en muchos lugares no manifiesto residuos biológicos infecciosos, ¿vale? Mucho cuidado con esa parte porque nos gusta poner letreros de, se ponen inyecciones, se hacen curaciones, se hace este retiro de puntos, se hace no sé qué tanto ahí ponen su catálogo y nosotros mismos nos estamos eh, poniendo en la vista de la autoridad, diciéndole que estamos haciendo algo que requiere un permiso en específico y no lo tienen, ¿no? Oye, pues, ¿cuándo retiraste todos tus objetos punzantes? A fin de cuentas, si estás aplicando inyecciones, así sea una, debe estar en un contenedor, ¿no? Eso va por parte de salubridad, pero también va por parte de medio ambiente. ¿Qué haces con eso? Para mí, medio ambiente, ¿qué lo estás haciendo? La agarras y a la basura. Y eso no puede ser. Entonces, también le llega en algunos momentos a visitar medio ambiente por esa parte, ¿no? La Secretaría del Trabajo, aquí también hay una subclasificación, la Secretaría del Trabajo, Previsión Social, en materia local y en materia federal, ¿vale? En materia local es muy raro
la verdad, a pesar de las denuncias que existe por los centros de trabajo pequeños, hasta ahorita te puedo decir que en 20 años que tenemos en el medio solamente me ha tocado atender dos audiencias locales por quejas de pequeños locatarios. Increíblemente que pienso en lo personal que no debería de ser así porque fue una rosticería en la cual no estaban en las condiciones ni higiénicas de cómo preparaban el pollo, ni a los trabajadores cómo los tenían descalzos en una hielera sacando el pollo, ¿no? Que fue la principal queja. Dijo el secretario de Mm, Trabajo, pues, sí, pero pues, así están todos los de pequeños locales, ¿no? Ya existe esa parte donde se pueden quejar. Entonces, sí nos pueden llegar a sancionar. Ojo, la Secretaría del Trabajo hasta el momento no te clausura, te va a sancionar, te va a llegar una parte de regulación primeramente y posteriormente, después de que ya agotes tus últimos recursos de no querer regularte, porque no es no poder, es no querer regularte, cuando te llegan las sanciones, ¿no? Y ya en mm, últimos casos, si no le haces caso que está en el trabajo, entonces se va a auxiliar de una autoridad complementaria, y entonces sí ya proceder a la clausura de tu negocio, ¿vale? Para que no yes. nos espante. Son las autoridades que tienen las facultades para el giro que traemos nosotros de clausurarnos, a excepción de Semarnat, que sí se ve involucrado en hospitales. Semarnat sí se involucra mucho en la parte de hospitales, en especial de clínicas particulares, precisamente por el mal manejo de los biológicos incluso. Eso sí, se mete mucho, hace mucho hincapié cuando encuentran un hospitalito que no está dado de alta, que no hace sus retiros adecuadamente. Ahí sí viene, son clausuras y multas, la verdad que bastante impresionantes. Entonces sí es muy importante que, reitero, no lo consideren como un gasto, sino como una inversión para el cuidado de su propio patrimonio. Eso es bien esencial. El Estado actualmente, igual en la Ciudad de México, hay una entidad que se le llama INVEA, tanto aquí en el Estado como en la Ciudad de México. El INVEA se le denomina una visita colegiada en la cual acuden diferentes dependencias a verificar que cuentes con todos tus permisos y tus instalaciones estén en las condiciones adecuadas. Ojo, aún en una visita del INVEA no te clausuran, a excepción de que Protección Civil dictamine que hay un riesgo inminente. Ahí sí te van a clausurar o porque no tengas tu licencia de funcionamiento. Ah, no hay licencia, no hay documento que te permita trabajar, te voy a clausurar. Pero si tienes tus documentos, tienes fallas, te van a dejar un acta. En esa acta te van a decir cuáles son las fallas que tú tienes cierto tiempo para subsanarlas, presentarte a tu audiencia, desahogar pruebas y subsanar todo eso. ¿Vale? Para que se queden tranquilos, porque mucha gente piensa que cuando nos visitan ya nos multaron. No, no es así. En algunos casos, reitero, si yo trabajo, si no hay licencia, si no hay forma de que la libre, me van a clausurar, ¿no? Si nos visitan todas las autoridades, hay que tener mucho cuidado, por eso les reitero a todo el mundo un poquito, dense la oportunidad de estudiar, de darse una leída en cuestión de apertura mercantil. Eso en cualquier página de internet, requisitos mínimos de apertura mercantil, reitero, les va a quitar una hora en acudir al municipio y pedir sus formatos. En los formatos ya viene el checklist de todo lo que yo ocupo para iniciar mi propio negocio, para que yo lo pueda trabajar sin problema. No inviertan su dinero para que después les clausuren y se los quiten, o les suspendan o se los pospongan. Desde un principio, antes de, vamos a hacerlo en regla. Protección civil, como tal, es protegernos a nosotros mismos. Es una prevención. Completamente, no hay otra palabra que nos cubra el tema de protección civil, es una prevención. Y es englobada generalmente. Reitero, capaciten a la gente, mucho cuidado, porque aún así, reitero, no están exentos que en conciliación si puedan llegar a tener algún tema, porque los trabajadores se van a quejar. Las normas que marca, en este caso, salubridad y las normas que marca Secretaría del Trabajo son muy parecidas. Tienen nombre distinto, pero llevan el mismo fin. Yo puedo justificar una norma de salubridad que diga que tengo más ruido del permitido, pero sin en cambio, si yo realizo más 011 de Secretaría del Trabajo que diga que tengo un límite superior al permisible, pero estoy utilizando equipo de protección personal adecuado y mi gente está capacitada, tengo un plan adecuado para el manejo de eso, voy a poder mitigar Secretaría del Trabajo y COFEPRIS en este momento.
Entonces, aquí es un conjunto de leyes y normas que entiendo que es difícil para la gente, para el del negocio aprendérselas, pero les pongo ese punto, ese tip. Estudien un poquito para que no nos vean la cara, porque es muy complicado que llegue cualquier inspector y me quiera a mí hablar, sin ofenderte, Mirna, claro, ¿eh? Como abogado, estás incumpliendo en el código 13 y pácalas, te voy a clausurar. Y oye, ¿cuál es el código 13? Pues el código 13 dice que si no tienes documentos te clausuro. Y, pero ¿qué documentos? ¿No? Porque hay, reitero, hay gente muy buena dentro de ella, te conozco y pues, mis respetos para contigo, pero también tenemos gente muy ventajosa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer yo? Es protegerme. En este punto estamos nosotros para proteger las unidades de negocio en cuestión de salud, que eso es lo que estoy exponiendo en este momento. Protéjanse a través de su parte documental, su parte capacitación, su parte equipamiento y un poquito empaparnos, ¿vale? No le suelten las Sí. riendas a quien sea, eso es Así bien es. importante. Sí, aquí el punto está en que, bueno, si tienen un consultorio, una farmacia, una clínica o incluso un hospital, pues estos tips o este episodio les puede ayudar a tener o salvarse de las multas o de las clausuras. También sabemos que pues es muchas autoridades, que Semarnat, que Secretaría del Trabajo, que COFEPRIS, que el ayuntamiento, que la alcaldía, que qué tengo que poner, que qué tengo que quitar, digo, todo eso, el proteger al personal, el dar un buen servicio de salud, el elevar la plusvalía de un establecimiento, pues es parte de lo que nosotros queremos comulgar con ustedes, ¿no? De tener establecimientos de salud que cumplan con todo, que les dé la tranquilidad de que se puedan dedicar solamente a su trabajo, que es excelente el servicio de salud, todos necesitamos de ustedes, pero necesitamos tener pues también todo el establecimiento regularizado, evitar pues que se vea menoscabado el patrimonio, el prestigio de los establecimientos, porque si algo pasa en un lugar, dicen, no, pues ese lugar ya se desprestigió, vámonos, ¿no? Se viene para abajo toda la inversión y todo el prestigio que tienen los profesionales. Entonces, en este podcast, que bueno, lo vamos a subir a YouTube, después va a estar en Spotify, tenemos que ahorita procesar la información. Ahorita aprovechamos, hicimos un live para que quienes puedan vernos en TikTok, pues ya vayan empapándose, perdón, de este contenido. Y pues este podcast se llama Código Blanco, es un podcast que acompaña a los profesionales de la salud en cada paso legal. Y por último, Hugo, regálanos, Hugo Andaraco Alcántara, regálanos Gracias. tu número de teléfono, dónde te encuentran, si tienen alguna duda que te escriban. Digo, regálanos tus datos y de antemano te agradezco muchísimo tu tiempo, tu participación, todo el conocimiento que nos estás compartiendo, que pues nosotros estamos acá en otro orden de ideas, ¿no? Y vienes y nos complementas, digo, pues me gustaría que nos dejaras acá tus datos por si tienen alguien que quiera contactarte. Ok, claro que sí, mira, con todo gusto. Mi número de celular que está abierto 24/7 es 55 66 88 22 14. Es un número abierto debido a que ofrecemos servicio 24 horas en atención de emergencias. ¿Vale? Entonces, en este número nos pueden contactar si tienen cualquier duda, si en algunos formatos que requieran, también con todo el gusto del mundo, se los puedo compartir. Nosotros regulamos este punto que se me olvidó. Recuerden que independientemente de que apertures tu negocio cada año, tienes que estar renovando tus permisos y licencias. Eso es obligado entre todos los municipios. Se manejan en el 95% de los municipios, se manejan en los primeros 3 meses. Tienes de enero a marzo para renovar todo, tu licencia de funcionamiento, tu visto bueno de protección civil, se les aplica la licencia ambiental municipal, también la tienen que renovar cada año, eso sí, por ley, ¿sale? Son pocos los municipios que lo manejan calendario. ¿Qué quiere decir calendario? Que si lo inicié en septiembre, me vence hasta septiembre del año que entra. Entonces, nosotros en las primeras semanas de enero ya estamos tocando puertas en los municipios, recabamos los formatos de todos los trámites que les corresponden en la mayoría de los municipios que trabajamos aquí y tenemos también una estructura para la parte de la Ciudad de México y se las podamos compartir, que les sirva como guía. Nosotros le denominamos un checklist. ¿Sabéis qué? Tengo este papel, este no lo tengo, este sí lo tengo. Y con toda la confianza del mundo, oye, Hugo, tengo una duda, ¿dónde puedo sacar yo un uso de suelo? Ah, pues vete a tal municipio, en esta dirección, te van a otorgar ese formatito que te estoy compartiendo en forma física, lo puedes imprimir desde aquí, acomoda todos tus papelitos y ahora sí, preséntate para que lo ingreses y te otorguen tu documento, para que ustedes puedan
tener una unidad de negocio rentable, que es su patrimonio, que hay que cuidarlo, para que cuiden a la gente, que es lo más importante, ¿vale? Y puedan ustedes, pues, en realidad, trabajar adecuadamente. Reitero, nosotros nos encontramos aquí en Tultitlán, sobre Avenida José López Portillo, a la altura de la bandera. Aquí nos encontramos nosotros. Ahí están las oficinas. Tenemos una navecita de casi 600 metros. Tenemos 44 personas trabajando para con nosotros, ingenieros ambientales, industriales, civiles, contadores. ¿Por qué menciono también mis contadores? Ojo, mucho cuidado, clínicas, aclaro, clínicas y hospitales, no pequeños, clínicas. Acaba de entrar en vigor hace 2 años la Ley General de Medio Ambiente y Pago de Impuestos, lo que se le conoce como impuestos verdes. Si contaminas, te lo aclaro, hospital, te lo aclaro, clínica. Sí, sí contaminas, ¿vas a pagar impuestos? Sí, sí vas a pagar impuestos. ¿De qué contaminas? ¿Generas basura? Pagas impuestos. ¿Generas aguas residuales? Pagas impuestos. ¿Generas gases de efecto invernadero por consumir energía eléctrica? Sí, pagas impuestos. Entonces, tenemos una parte contable que los asesora a ustedes para que puedan darse de alta ante el SAT ese pequeño apartadito y paguen sus impuestos. ¿Vale? Reitero nuevamente la frase que siempre me dicen, que el desconocimiento no me exime de una sanción o de un pago. Entonces, empápense un poquito, dense esa oportunidad para que sepan, las calculadoras las podemos bajar nosotros mismos del internet, de las páginas de medio ambiente, y nos dicen cuánto consumiste de energía eléctrica, tanto vas a pagar. Tanto tiraste de agua, tanto vas a pagar. Tanta basura generaste a través de tu prestador de servicios, tantos impuestos van a pagar. ¿Vale? Ahora sí que este es un pequeño tip extra de lo que estamos viendo, pero creo que les va a ayudar bastante a no recibir alguna sorpresa. Les van a llegar correos a todos, aclaro, a todos nos van a llegar, me incluyo, a pesar de ser oficina, me llegó el correo de Hugo, te toca pagar tus impuestos. ¿Ya? Y no hay opción, es algo ya establecido por el gobierno federal. Todos, la licenciada Mirna le tocará pagar impuestos por su despacho también, así es que no se exime, ¿no? Para que lo tengamos presentes. Pero reitero nuevamente, nuestro trabajo es que ustedes tengan un negocio para que ese negocio dé trabajos. ¿Vale? Así es. Eso es lo que pues algo que peleamos dentro de nuestros eslogans siempre va a ser que si tu negocio funciona, hay empleos, ¿no? Y eso es Así lo que es. buscamos, que podamos dar empleos, pero empleos de calidad, chicos. Justamente que pues ya son centros de negocio, las clínicas, hospitales y establecimientos de salud. Y además de dar un servicio de salud a la población, pues también son centros de negocio, como bien lo mencionas. Y pues a lo mejor eso es algo que no tenemos nosotros en el radar, ¿no? Y también es muy importante. Entonces, yo te agradezco demasiado el tiempo, lo que nos has compartido. Y pues los invitamos a que sigan el podcast porque vamos a tener muchos otros invitados de temas que están muy relacionados con los hospitales y los servicios de salud. Y bueno, pues nada más a volverte a agradecer y esperemos que pronto te volvamos a invitar para ver otros temas. Yo sé que hay otras cosas. Me queda pendiente lo de las actas de verificación de Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Tuvimos un asunto en conjunto, les platico, una clínica de oftalmología en el estado de Hidalgo que tuvo un acta de verificación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por una denuncia de un trabajador, un empleado de la óptica, y bueno, pues aquí Hugo nos ayudó nos asesoró, nos ayudó a resolver todo esto y finalmente la clínica salió sin ninguna sanción. Y bueno, pues yo lo conozco de toda la vida, de verdad, o sea, añísimos que nos conocemos. Y pues mi entera confianza a todas sus recomendaciones y nuevamente te agradezco y pues acá seguimos viéndonos. Muchas gracias y muchas gracias a todos por escucharnos.